Hoy recibí un correo de una amiga que me pregunta por una iglesia en otro país que está teniendo un programa de oración. Esas cosas que la gente hace, los líderes hacen. Bueno, un libro que traen y entonces lo estudian durante varios meses y después le dan un certificado, etcétera, etcétera. Yo revisé el libro y ella me dice, ¿qué te parece? Le dije, bueno, mira, el problema con este libro es el problema que tiene mucha, pero mucha gente con la oración. Que como no hemos entendido realmente de qué se trata la oración, entonces estamos a veces como dando bandazos. Este libro tiene que ver con la oración utilitaria. Millones de cristianos, la gran mayoría de los cristianos, lo que conocen de la oración es justamente la oración utilitaria. No conocen de ahí más nada. Es decir, una oración que tiene que ver cuando yo estoy pidiendo, cuando yo estoy eh, pidiéndole al Señor que me resuelva un problema, que me quite un dolor, que me dé un carro, una casa, una esposa, qué sé yo. Todas esas cosas que la gente pide. Y como pedir es fácil, a todo el mundo le gusta pedir y todo el mundo quiere pedir, entonces la gran tentación por el desconocimiento que tenemos de la oración es agotar el arsenal de la oración solamente en el ámbito de pedir. Bueno, eso es sumamente peligroso porque no nos permite conocer. Entonces, en este libro solamente se habla de cómo el Señor nos libra de las catástrofes. Nada. Pero una vez que me libre de la catástrofe, yo vuelvo por mi fuero y vuelvo a seguir haciendo lo que hago y vuelvo a seguir orando cuando estoy apurado, cuando amanece más temprano y cuando creo que Dios puede meter su mano. Pero nunca llego a, a la oración, al nivel de la oración de la cual nos habla el Señor en Marcos 1, 35, 36 y 37, que es la vida de oración y que está también en el Sermón del Monte, que es apartar tiempo para estar en la presencia de Dios, para crecer, para conocer a Dios, para ser transformado, para tener revelación en su palabra y para tener fuerza para vencer la tentación. Esos son los elementos importantes de la vida. Porque una persona puede orar sin ser cristiano y la oración le puede funcionar. Como le funcionó, por ejemplo, al hombre que entró al templo y era un publicano. Le funcionó, él estaba cansado de pecar y no tenía un carnet de cristiano, no tenía un buen testimonio, no tenía nada, simplemente estaba cansado de pecar y se lo dijo a Dios, sé propicio a mí, dime cómo hago yo para conocerte, para meterme en esto, porque estoy cansado de lo que soy. Y Dios no le dijo que él tenía que bautizarse, ni que tenía que tener 40 años en el Evangelio, ni que tenía que leer la Biblia. Dios simplemente le respondió. Y Dios le va a responder a cualquier persona que se acerque a Dios. Eso no tiene nada que ver, repito, ni con la salvación ni con la santidad de la persona. Así que tenemos que tener cuidado cuando nos metemos en esto de la oración. Quizás a algunos les parezca que yo soy muy repetitivo en cuanto a esto, pero sí, sí lo soy. Pablo le decía a la gente, a ustedes les conviene escuchar las mismas cosas. Para mí es una necesidad, decía Pablo, y para ustedes es necesario. Es decir, en el ejercicio de la pedagogía de la educación cristiana, tenemos que repetir y repetir y repetir lo mismo siempre. ¿Por qué? Bueno, porque del otro lado, del lado del enemigo, del lado de las tinieblas, hay un enemigo que está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre también. Son las mismas tentaciones, son las mismas desviaciones, son las mismas distracciones que él tiene para que no nos convirtamos en hombres de oración y para que no tengamos una vida de oración. Bien, dicho esto, quiero hacer algunas consideraciones generales acerca de eso que llamamos el Padre Nuestro.
En esta ocasión, como lo hicimos la otra vez, vamos a tener un tiempo para que la gente haga sus preguntas. Así que en la medida que voy desarrollando, vayan anotando sus preguntas y al final, pues, unos minutos antes, vamos a tener unos minutos antes para que ustedes pues hagan sus preguntas y en la medida que el Señor nos permita podamos ayudarlos respondiéndolas. Pastor, Sí, voy a hacer algo ahora que necesito hacer, porque si no, cada vez que entre alguien nos va a generar algún nivel de ruido. ok, Entonces lo que voy a hacer ahora es silenciar el micrófono de todos, así ok. cuando entre alguien nuevo, va a entrar silenciado y Ujú. entonces cuando silencie esto también lo va a silenciar a usted. Entonces ahora abra su micrófono nuevamente, pastor, y adelante. Ok, bien. Gracias, Luis. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones generales, porque no tenemos prisa por hacer esto. Las cosas no hay que hacerlas por hacerlas, por tener un significado. Hay que meterse en esto con mucha seriedad. Esto de la oración requiere que dediquemos tiempo, porque esto es la vida del cristiano. Ok, lo primero que tenemos que decir con el Padre Nuestro, con eso que llamamos el Padre Nuestro, es, es que hay algunas situaciones históricas que tenemos que explicar. Eh, la, la tradición fue quien le puso este nombre de Padre Nuestro a la oración. Ese nombre no se lo puso Jesús y no es ni malo ni bueno que lo tenga, pero es importante que entendamos que la expresión Padre Nuestro no es una expresión canónica, no es una expresión que aparece en la Biblia como tal, sino que la tradición la llamó así, el Padre Nuestro. Y no hay nada de teológico, ni de malo, ni de bueno en eso. Simplemente es una denominación, una manera de conocer. ¿Cuáles son los problemas históricos que los evangélicos tenemos con el Padre Nuestro? Nosotros tenemos algunos problemas históricos con nuestra fe, y voy a poner un ejemplo. El problema que tenemos con el personaje de María, por ejemplo. A nosotros nos molesta mucho el personaje de María, aunque no debería molestarnos porque es la mamá del Señor y fue una mujer maravillosa a quien Dios escogió para que trajera en su seno al Hijo de Dios. Imagino que creo que ha sido una mujer muy especial porque si no Dios no lo hubiera escogido para eso. Sin embargo, cuando los personajes bíblicos mujeres desfilan ante nosotros, a María como que los evangélicos tratamos de esconder a María. Nos gusta más exhibir a Ruth la Moabita, a Esther, a Débora, a Rahab, ¿verdad? A María Magdalena y a algunas otras mujeres del Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de María, la Madre del Señor, tenemos un pequeño complejo porque la confesión romana la convirtió en corredentora. Y como nosotros no creemos eso, y no lo creemos porque no es corredentora, porque no puede ser corredentora, porque el Redentor es Jesús y a él nadie lo ayudó en eso. Y María es simplemente la madre del Señor. Ahora, ella no tiene culpa de que una confesión religiosa la haya convertido en redentora. Eso no es culpa de María. María no tiene que cargar con esa culpa y nosotros no podemos sentirnos acomplejados de exhibir a María como personaje bíblico porque unos cristianos la convirtieron en corredentor. ¿Qué nos pasa con el Padre Nuestro? Exactamente lo mismo. Una confesión cristiana convirtió al Padre Nuestro en un látigo y nosotros le tenemos miedo al Padre Nuestro y por eso ni lo estudiamos, ni siquiera lo repetimos. Mucha gente ni siquiera se lo sabe y quienes se lo saben, pues no les sirve de nada porque lo que hacen es rezarlo y repetirlo como loros. La Convención Romana convirtió al Padre Nuestro en un látigo al punto de que cuando una persona peca, en atención a la calidad del pecado, lo mandan a rezar 10, 15, 20, 30, 40, 50 Padre Nuestro. Entonces, por supuesto, la gente le cogió rabia al Padre Nuestro, como si el Padre Nuestro tiene la culpa de esa equivocación. Nada que ver. Los cristianos tenemos que rescatar la estructura del Padre Nuestro, tal cual como la dejó Jesús, y no permitir que los errores tradicionales de las confesiones cristianas
se hayan desviado con respecto a esa oración. Esa oración, la oración del Padre Nuestro, es una oración supremamente importante, porque esa oración surge de la mente del Señor cuando la gente le pidió a Jesús que los enseñara a orar. Los discípulos que se acercan a través de un hombre, de uno de ellos, y le dice, Señor, enséñanos a orar, obviamente no tenían idea de lo que estaban haciendo, no tenían idea de lo que no tenían de que al pedirle eso al Señor, estaban provocando la mayor estructura teológica que hay en la palabra de Dios, como lo es la enseñanza de la oración. Estaban sacando de la mente y de los labios del Señor una enseñanza fundamental que desgraciadamente como cristianos todavía no hemos asumido. Cuando el Señor responde y está de acuerdo que va a enseñar otro día, el Señor les dice, número 1, cuando ores no sea como los hipócritas. Número 2, tienes que pasar tiempo en mi presencia. Cuando ora, enciérrate en tu cuarto y ora en secreto. Y número 3, cuando orando no uses bandas de repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, el Señor hace 3 advertencias antes del Padre Nuestro. Y esas son advertencias muy serias y no podemos entrar en el análisis del Padre Nuestro si no tomamos en cuenta esas advertencias. Porque si no, el Padre Nuestro no tiene sentido, se convertiría en un rezo más. Y el Señor dijo, primero, cuando oren no sean como los hipócritas, es decir, no hagan una oración pública, no vayan a hacer una oración para que los vean, no hagan propaganda del tiempo que ustedes duran orando, no hagan eso, porque es que la oración como por sí sola tiene un buen prestigio, a la gente le encanta la palabra oración, es una palabra hermosa, es una idea hermosa, Cristo era un hombre de oración, y cuando nosotros hablamos de lo que hacemos y de lo que oramos y cuándo oramos y cuántas veces y cuánto tiempo, entonces le comunicamos a la gente, queriendo o no, algún nivel de santidad o de religiosidad que podemos tener. Y el corazón humano es muy endeble, muy débil para, de una manera subrepticia y casi sin darnos cuenta, nos estemos exhibiendo ante los demás, estemos exhibiendo nuestra espiritualidad ante los demás. Eso fue lo que le pasó al liderazgo que vio venir a Jesucristo y durante años el Señor estuvo fustigándolo por eso. Por eso dice, lo primero que no seas como los hipócritas, y cuando hablan los hipócritas se refiere a los líderes, a los pastores, a los líderes espirituales de la nación. Y en segundo lugar dice pues que la oración tiene que tener un lugar en la vida diaria. Con lo que está diciendo que no es, la oración no ocurre, la oración no se estableció, no se generó, no se diseñó únicamente para que nosotros le pidamos necesidad al Señor. Uno de los diseños y el más importante que tiene la oración es para que nos acerquemos a la presencia de Dios y al acercarnos seamos transformados. Eso es lo más importante, porque lo otro es adjetivo. Y número 3, para que no nos angustiemos, que es lo que le causa mucha angustia a la gente, ¿qué voy a decir cuando oro? Lo que significa que piensan que la oración es una estructura verbal que yo tengo que pronunciar. Pues la oración no es eso. La oración es un encuentro que usted tiene con el Señor. Ese encuentro puede ser público, ese encuentro puede ser privado, ese encuentro usted puede hablar, usted puede estar en silencio. Cuando el Señor nos enseña a orar y nos da la estructura del Padre Nuestro, obviamente está hablando de momentos de intimidad, de momentos en que usted separa un tiempo en su vida, en sus 24 horas diarias, y viene a la presencia del Señor. Y como consecuencia de eso, usted va a darse cuenta de 3 elementos. Usted va a tener primero el deseo, ¿verdad? La decisión de orar. Con eso nos enfrentamos todos los días
Pero como estamos viviendo en un mundo contaminado, ese deseo y esa decisión de pasar tiempo en la presencia de Dios en oración va a tener un elemento contrario que hace que no tengamos el deseo y hace que no vengamos a la presencia del Señor. Y esa situación viene del mundo de las tinieblas y tenemos que estar muy claros en eso. Nuestro enemigo común, Satanás, es absolutamente declarado enemigo de la oración. ¿Por qué Satanás no es enemigo declarado de la teología? ¿Por qué Satanás no es enemigo declarado de las estructuras de la iglesia? Porque eso a él no le hace daño. Lo que le hace daño es la oración. Porque al ser un encuentro con Dios, le da fortaleza al creyente para vencer la tentación, que es su trabajo. Es decir, el poder para ser íntegro, para ser santo, no se genera a través de una estructura mental, a través de un conocimiento mental. Ese poder se establece a través de una devoción, a través de un encuentro. Usted se encuentra con que la gente que hace mal, la gente que roba, la gente que mata, la gente que adultera, la gente que envidia, la gente que es chismosa, en fin, la gente pecadora sabe que el pecado es malo, ¿verdad? Nadie le va a decir a usted, la mentira es muy linda, qué bueno es mentir. Usted le pregunta a un ladrón que está preso en la cárcel por robar y él sabe que lo que hizo es malo, pero cuando lo sueltan él va a robar otra vez. Usted le pregunta a los adúlteros, que casi todos los adúlteros son mentirosos, que si es malo el adúltero, por supuesto que es malo, pero van a seguir adulterando. ¿Por qué? Porque es que el saber que es malo no es lo que te da fuerza para no hacerlo. Para no hacerlo, tienes que subir a un nivel de conocimiento que va más allá de la imaginación y de la mente de la gente, que tiene que estar en la acción de la gente. Y eso fue lo que Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. La obra fundamental del diablo es tentar a los hombres para que los hombres pequen contra Dios. Y en eso el diablo trabaja 24/7 y es muy responsable. Y una de las cosas, o quizás la que más le molesta al diablo, es un cristiano que ore, porque él sabe que un creyente que ore, él lo pierde, él no lo puede dominar, porque un cristiano que ora tiene la fortaleza diaria para vencer la tentación, por lo tanto, para alejarse de Satanás y obviamente acercarse a Dios y ser transformado. Una vez que el Señor habla de estas tres cosas como advertencias, y tenemos que estudiarlo con mucha profundidad, entonces Él nos entrega el Padre Nuestro. Y cuando entrega el Padre Nuestro, que el Señor, por cierto, lo hace en el Sermón del Monte, y es muy importante eso porque en el Sermón del Monte el Señor genera estructuras de cambios para la humanidad. En el Sermón del Monte el Señor viene a cambiar el sistema. Entonces nosotros en el Sermón del Monte nos encontramos con el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro, en la oración o en cualquier oración, nosotros nos vamos a encontrar que tenemos que manejar el deseo, pero tenemos que también manejar la disciplina. Deseo y disciplina. Ok, deseo orar. ¿Por qué? Bueno, porque creo que es bueno, porque creo que es necesario. Pero no se puede quedar en el deseo. Yo tengo que tener disciplina. Por ejemplo, estoy pasado de kilos, estoy sobrepesado. Me miro en el espejo y digo, bueno, yo tengo que rebajar. Ok, pero mirándome en el espejo y deseando rebajar, no rebajo. Tengo que establecer una disciplina. Quiero perder kilos, entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que hacer esto. Pues. 1, 2, 3, 4. ¿Se da cuenta? Ejercicio, quitarme algunos alimentos que no son azúcares, rebajar los almidones, y eso requiere disciplina. Eso requiere que yo tenga la decisión de hacer eso. Una vez que tengo el deseo y una vez que tengo la disciplina, entonces voy a deleitarme con el resultado de esa disciplina. Y entonces con el paso del tiempo veré que perdí unos cuantos kilos, pero no fue que los perdí porque lo deseé nada más, lo deseé y lo llevé a la práctica. Bueno, queridos hermanos, la oración es exactamente
así. De hecho, es mucho más difícil orar que perder peso. Ok. El Señor antecede la estructura del Padre Nuestro con una expresión hermosa. Una expresión que hemos ignorado. Cristo dijo, vosotros pues oraréis así. Eso es una orden, ¿ok? Porque como le estamos pidiendo que nos enseñe, bueno, me están pidiendo que los enseñe, yo lo voy a enseñar. Vosotros pues oraréis así. ¿Qué ha hecho la humanidad? ¿Qué ha hecho la iglesia con el Padre Nuestro? Simplemente repetir nuestro, que como ustedes se dan cuenta, se puede repetir en 10 segundos. 10 segundos es lo que usted necesita para repetir el Padre Nuestro. Y eso es lo que hace la humanidad. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia pentecostal, de hecho, ni siquiera lo hace. Usted no escucha en la iglesia pentecostales que repitan el Padre Nuestro, ni que hablen del Padre Nuestro, ni que prediquen del Padre Nuestro, ni que enseñen del Padre Nuestro. Y en algunas iglesias, pues eso forma parte de la liturgia. Padre Nuestro que estás en los cielos y tal. Y comienzan el culto con el Padre Nuestro y algunos terminan el culto con el Padre Nuestro. Pero eso es todo. Una repetición, un rezo del Padre Nuestro, y la gente repite esas palabras y no tiene ni idea de lo que está diciendo, y mucho menos tiene idea de lo que significan esas palabras. Yo quiero que usted se dé cuenta, en esta primera instancia, de que el Padre Nuestro es una estructura. Más que una oración, es una estructura para orar. No tiene sentido que usted lo repita en 10 segundos, ni en 20, ni en una hora. No, el problema no es repetirlo. El problema es entender lo que significa cada una de sus estructuras. Cuando yo veo el Padre Nuestro, veo 10 escalones. Cuando estudio el Padre Nuestro, me imagino que estoy ante una escalera y la voy a subir. Quiero llegar al último peldaño, pero para llegar al último peldaño tengo que comenzar por el primero. Y yo quiero mencionarles a ustedes los 10 tramos del Padre Nuestro. Y en la medida del tiempo vamos a ir estudiándolo uno por uno. El primer peldaño es Padre, el segundo es nuestro, el tercero es que estás en los cielos. Fíjense que usted dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. En un segundo usted dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y resulta que hay 3 peldaños. Y cada uno con una profundidad teológica impresionante que tenemos que estudiarla, porque eso fue concebido en la mente de Cristo. Número 4, santificado sea tu nombre. 5, venga tu reino. 6, hágase tu voluntad. 7, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. 8, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 9, no nos metas en tentación. 10, líbranos del mal. ¿Quieren que les diga algo? Uno puede escribir un libro con cada una de estas palabras. Vamos a comenzar con el primero. Lo primero que nos llama la atención es que Jesucristo rompe un esquema con esto del Padre Nuestro. Cuando el Señor propone el Padre Nuestro y dice, vosotros pues oraréis así, el Señor está rompiendo un esquema de siglos, porque esta oración del Padre Nuestro no se parece en nada a las oraciones judías. Justamente esa era la crisis que tenían los discípulos judíos, que tenían siglos repitiendo las cosas, respetando las formas tradicionales, poner la cara, sentarse, arrodillarse, pararse 3 veces en el tema, así, las cosas que uno puede manejar. Se habían quedado en las formas, en las estructuras, y por eso, por supuesto, la oración no le funcionaba. Y el Señor dice, bueno, un tico, vamos a cambiar eso. Vosotros pues oraréis así. Y empieza Padre. Y ya cuando el Señor dice Padre, usted tiene que detenerse, porque eso significa algo que no existía en la oración judía, en ninguna oración.
A Jesús es a quien se le ocurre mencionar a Dios en el acto de orar, al comenzar a orar. Para el judío, eso era absolutamente desconocido. ¿Por qué? Porque el concepto del nombre de Dios es un concepto tan santo, y es santo, tan sublime, y es sublime, que ellos se inventaron que no debían mencionarlo porque era el nombre de Dios. Bueno, esa es una idea humana, porque Dios nunca les dijo eso. Como era humana la idea de mirar hacia Jerusalén cuando estaban orando, que es muy bonito, muy espiritual, muy romántico, pero Dios nunca le dio a ellos eso porque a eso realmente a Dios no le importa. El problema es que dejaron de mencionar el nombre original de Dios y la humanidad perdió ese sonido por un concepto equivocado de que el nombre era tan sagrado que no se podía mencionar. Hoy en día, lo que tenemos en los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento son las consonantes de ese nombre. Y como no tenemos las vocales, porque los hebreos no escribían las vocales, solamente las pronunciaban, pues nos quedamos con las 4 consonantes y eso es impronunciable. Y no es Yahvé, ni Jehová, ni nada de eso. Esas expresiones no aparecen en los manuscritos. Después con el tiempo le pusieron las consonantes de Adonai, que sí aparecen en los manuscritos y lo tenemos, y de ahí sale algo parecido a Jehová o a Yahweh. En el cielo nosotros vamos a saber cuál era el sonido del nombre original de Dios. Pero lo perdimos, no porque Dios quiso que lo perdiéramos, sino que lo perdimos por un problema de religiosidad, por un problema de liturgia, por esa manía que tenemos los seres humanos de encasillar a Dios dentro de nuestros pensamientos. El Señor rompe ese esquema violentamente, radicalmente, lo rompe cuando dice, vosotros pues oraréis así, Padre, y ahí está, estás llamando a Padre. Pero no solamente Padre, sino que la expresión que Jesucristo utiliza para comenzar a orar es una expresión que no está en hebreo, sino en arameo, que era el idioma materno de los judíos. Y eso es mucho más hermoso, porque lo que está diciendo Dios es papá, no, ni siquiera padre. Digamos en el concepto español de nuestra palabra, castizo. Nuestros hijos no nos dicen a nosotros padre, nos dicen papá, nos dicen nos dicen papi. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ellos no tienen confianza. Y al tenernos confianza, no se sienten obligados a usar las formas tradicionales que usan la gente que no nos conoce y que no nos tiene confianza. A mí nadie me dice papi. En la calle no me dicen papi. En la iglesia los hermanos no me dicen papi. Me dicen pastor, me dicen hermano, en fin. Ahora, ¿quiénes me dicen papi? Nuestros 2 hijos, porque ellos tienen la confianza de acercarse a mí sin tomar en cuenta esos distanciamientos sociales que el resto de la comunidad siente que tiene que guardar. Eso tiene un mensaje, y tiene un mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos le tenemos miedo a Dios. Todo ser humano le tiene miedo a Dios, por una razón o por otra. Quienes no creen le tienen miedo a Dios porque, bueno, no, yo no creo, pero por si acaso déjame tomar en cuenta esto y no hacer esto ni el otro. Y los que conocemos a Dios entonces, también tenemos nuestros niveles de ignorancia y le tenemos un poco de miedo a Dios porque no lo conocemos. Él, el Señor, es quien rompe ese esquema y nos está diciendo al poner la palabra Abba, que significa papá, en la entrada de la oración, como la primera palabra del Padre nuestro, el primer mensaje que nos está dando el Señor Jesucristo al enseñarnos a orar es, número 1, no le tengas miedo a Dios. Y yo creo que es una
palabra que todos nosotros tenemos que aprender y aceptar. Me he encontrado muchas, pero muchas veces, a través de todos mis años en el Evangelio, hablando y ayudando a personas, con que la gente le tiene miedo a Dios. Y cuando digo la gente, digo todo el mundo, los que son cristianos y los que no son, los que tienen tiempo en el Evangelio y los nuevos. Gente que cometió un error, una falta, un pecado, perdón, y se condenan ellos mismos. Y no entienden que Dios no quiere que la gente se condene, que la vida es el lazo para entrar en comunión con Dios y que Dios nos anhela y que Dios nos ama, que somos sus hijos y que cada vez que yo acerco a Él, Él se alegra. Y que si yo fallo, obviamente Él no quiere que yo falle, pero Él no me está persiguiendo como un juez para quitarme la cabeza de un hachazo. Que Él no me desprecia cuando yo me equivoco, como yo siento que me desprecia la gente. Que Él no me juzga cuando yo cometo un pecado, como yo siento que me juzga la gente. Que el Señor no es la humanidad, que el Señor no es la gente, que el Señor no es la iglesia, que el Señor es el Señor. Cuando un ejemplo hermoso que podemos dar de esto es el encuentro que tiene el Señor Jesús con Pedro. La primera idea que se nos viene a la mente a nosotros cuando oímos el nombre Pedro, la primera idea que se nos viene a la mente, el hombre que negó al Señor. Fíjense qué cosa, ¿no? Tantas cosas buenas que hizo Pedro, pero ¿por qué lo conocemos? Porque negó al Señor. Bueno, obviamente lo negó y nadie lo está negando. No negamos que lo negó. Ok, ¿cuál es la actitud? Cuando se encuentra con Pedro unos días después de la negación. Pedro está ahí en la playa con sus amigos. Bueno, ya el Señor se fue, ya esto se acabó. Vamos a volver a pescar, pues. Vamos a volver a nuestras labores. Éramos pescadores, seguiremos siendo pescadores. Y de repente se aparece Jesús. ¿Usted puede imaginarse eso? Se aparece Jesús ahí en la playa. ¡Wow! Me imagino que Pedro dice, ay, Dios mío, mira esto. Y no viene ensangrentado. Y no está crucificado. Está resucitado. Viene en gloria. O sea, viene a cobrar. Eso es lo que hubiésemos pensado cualquiera de nosotros. Para colmo, el Señor le hace una pregunta y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Imagínense usted, ¿qué pregunta? La respuesta interna de Pedro tiene, pero ¿cómo le voy a decir que lo amo si lo negué? O sea, ¿con qué cara le digo que lo amo? Si le digo que lo amo, él no lo va a creer. O sea, tiene un complejo, no puede decir. Y la respuesta de Pedro es, sí, Señor, yo te amo, pero en un lenguaje que no es el que Cristo quiere escuchar. Cristo le dice, tú me amas con todo el corazón. Y Pedro le dice, sí, yo te tengo cariño. Eso es lo que dicen en griego original. Y el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas con todo el corazón? No sé por qué se lo preguntó otra vez. Sí, yo te tengo cariño. Es como que un hombre quiera que una mujer se case con él o una mujer con él. Mi amor, ¿tú me amas? Bueno, sí, más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Me amas o no me amas? Bueno, yo me cae bien, le tengo cariño. No, cariño no. Me cae bien, no. Yo estoy hablando de si me amas, porque es que me voy a casar contigo. No es cualquier cosa. Lo que Cristo le está diciendo, pero tú me amas con todo el corazón. Y el complejo de Pedro que tiene por el pecado no le permite entender la pregunta de Cristo. Y Cristo le pregunta por la tercera vez, ¿tú me amas? Bueno, Señor, bueno, tú sabes todas las cosas. En fin, al fin y al cabo, tú sabes qué fue lo que me pasó. Es lo que está diciendo. Ok, Pedro, no hay problema. Cristo no quiere más explicaciones. Apacienta mis corderos. Miren de dónde sale Cristo. De enfrentarse con el hombre que lo negó públicamente, a decirle a ese hombre públicamente, apacienta mis corderos. O sea, tienes un ministerio, vas a ser pastor.
Cristo no le dijo, muy bonito que te quedó, caramba, yo esperaba otra cosa de ti, tienes 40 años de disciplina, vas a estar en disciplina hasta el milenio, ¿oíste, Pedro? No, nada de eso. Simplemente el Señor lo perdonó, porque el Señor es así. Por eso, cuando enseña a orar, la primera palabra que el Señor propone para que aprendamos a orar es Padre, es Abba. ¿Qué es lo que esto significa? Que cuando usted viene en oración íntima con el Señor, usted lo primero que tiene que considerar es esa palabra. Tú eres mi papá, Señor. Tú eres mi papá. A pesar de lo que hice, a pesar de que no vengo mucho a la iglesia, a pesar de que haga algunas cosas que no te gustan. Sí, hijo, yo soy tu papá a pesar de todo eso. Todavía soy tu papá. No soy tu juez. Seré tu juez más allá, cuando se acabe la vida, cuando se acabe todo y la humanidad esté enfrente de mí para el juicio final. Entonces ahí sí, pero aquí no. Mientras hay vida, mientras tú estás vivo, yo soy tu papá. Te voy a perdonar. Quiero que sepas que te amo y que te anhelo y que soy tu papá. No soy tu juez. Que tu papá es el que te ama, el que te sostiene, el que te tiene cariño. ¿Cuál es la idea que tenemos de papá? Bueno, papá es el señor de la casa, el que trae el alimento, el que me siente en sus piernas, el que me compra juguetes, el que juega conmigo, el que me consiente, el que se ríe conmigo, en fin. Esa es la idea que tenemos y es la idea que debemos tener de papá. Por supuesto que hay algunas experiencias dolorosas, pero eso no tiene nada que ver con el ideal. El ideal del padre es ese, el papá, el que me sostiene, el que me ayuda, el que me comprende, en cuyos brazos yo me puedo lanzar en confianza porque es mi papá. Ahora bien, cuando te acercas a Dios, ¿te acercas como papá o te acercas como juez? Cuando te acercas a Dios en oración, ¿te acercas con miedo de decirle lo que has hecho? ¿Tienes miedo de decirle lo que has hecho? Él sabe lo que tú hiciste, él sabe lo que tú eres, y no solamente lo sabe, sino que lo sabe primero de que tú lo hicieras, porque como es soberano y eterno, conoce todo lo que tú vas a hacer desde que tú naciste hasta que tú mueres, lo conoce perfectamente porque él no ignora nada, el Señor no ignora nada. De manera que no trates de comportarte como si se lo oculta, porque no hay forma de ocultarle nada al Señor. Entonces, cuando vengas a la presencia de Dios, tienes que entender ante quién estás. No estás ante un juez que te está esperando para meterte en la cárcel. Estás ante el papá que quiere que le digas, papá, aquí estoy. Tengo hambre, tengo sed, tengo angustia, no comprendo, tengo rabia, la gente no me quiere, yo no quiero a la gente, tengo dolor, tengo fastidio, lo que sea. Saca tus emociones ante papá. No tienes que tener un lenguaje modosito. Simplemente tienes que venir ante papá y decirle a él con tus propias palabras y sin cambiar tus emociones, aquí estoy. Esa es la primera palabra del Padre nuestro. Y es una palabra que tenemos que considerar haciéndonos esta pregunta. ¿Dios es mi papá? ¿De verdad Dios es mi papá? ¿Cristo es mi papá? ¿O es una palabra? Y si Él es mi papá, ¿qué significa eso? ¿Es una palabra más que está allí? No, es un cambio que ha hecho Cristo. Porque está cansado de la liturgia antiguo testamentaria y se lo dijo a Isaías. Yo estoy cansado de las oraciones de ustedes y de la quemadera de incienso y de que vienen a hacer aquí sacrificios y al corazón se les queda afuera. Dejen de hacer eso, no los voy a escuchar cuando oren. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento le está diciendo al profeta Isaías que está cansado de la liturgia vacía, de las palabras y de las expresiones y de las formas eclesiásticas y quiere una comunión personal, íntima, sincera. Y por eso él dice, vosotros pues oraréis así.
Número uno, cuando vengan a mi presencia, tienen que venir como el papá. Yo soy el papá de ustedes. Los amo, los quiero escuchar su clamor, quiero escuchar su angustia. Me duele cuando pecan, me duele cuando se alejan de mí, pero estamos todavía en la gracia, estás todavía en la vida, y la vida en esta tierra es la gracia, es todo el tiempo que podemos usar para acercarnos a la presencia del Señor. Bueno, no sé cómo se siente. ¿Hay alguna pregunta que puedan hacer con respecto a esto antes de que sigamos con el nuestro? Me gustaría, Luis, saber si tienen alguna pregunta y la quieren formular para irlas respondiendo, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, en este momento pueden abrir su micrófono directamente y hacerla. No veo a nadie ni con la mano levantada y hay mucha gente que no usó su video, ¿no? Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que el pastor ha dicho hasta este momento acerca de la oración del Padre Nuestro. Pastor, no veo ninguna pregunta. No hay pregunta, seguro. Porque después tenemos que decirle, bueno, ya no tenemos tiempo para más preguntas. Y siempre es así. Así que relájense y hagan sus preguntas. Yo recomiendo que vayan tomando nota de si se les surge una pregunta en medio de lo que el pastor comunica, anótenla esa pregunta para que después la tengan, digamos que organizada y puedan hacerla, que no se les olvide, ¿no? Tengo a Marisol Delgado con una pregunta. Marisol Adelante, Marisol. Delgado Paniagua, mi amiga personal. Adelante, doña Marisol. ¿No Hola, Dios bendiga a mi hermano pastor. Amén, Muchas amén. bendiciones. Precisamente estoy escribiendo que todo muy claro. Por ahora no tengo preguntas. Ese fue el chat que acabo de enviar, ¿no? Todo muy claro. Qué bueno, Marisol, gracias. Y es recíproco, ¿no? Lo de amigo personal. Bueno. Sí, señor, gracias, Marisol, Dios te bendiga. Amén. Ajá, alguien que tenga alguna duda antes de seguir. Alguna aclaratoria, algo que no dije claro, algo que quieren que amplíe, que creían que no era así, etcétera, etcétera. Continúe, Nada. pastor. Ok. La otra palabra del Padre Nuestro es nuestro. Y esa palabra sí es problemática. ¿Por qué? Fíjense que es muy bonito lo de Padre, ¿verdad? Y si en vez de nuestro ahí dijera Padre mío, pues yo me encierro con mi papá. No me interesa el mundo, no me interesa más nadie. El problema es que el papá que tenemos lo tenemos en condominio. Ese papá no es papá mío nada más. Ese papá a quien yo tanto quiero y que me quiere tanto y que me consuela tanto, es papá de mi enemigo. Es papá de la persona que no me ama, es papá de la persona que no amo. Es decir, desde el punto de vista de la oración, Dios es papá de todo el que se acerca. No estoy diciendo que todos somos hijos de Dios. Estoy diciendo que desde el punto de vista de la oración, todo el que se acerca se encuentra con papá. Así que el problema que tenemos con el nuestro es que el nuestro establece relación. Y en eso de la relación, los seres humanos somos realmente complicados. Si nosotros tuviésemos que vivir solos en el mundo, seríamos felices, pero el problema es que tenemos que compartir muchas cosas con mucha gente. En la iglesia nosotros vemos gente que canta, que toca un instrumento, que predica, que enseña, que aconseja, que son mujeres, ancianos, directivos, administradores, en fin.
gente que hace muchas cosas y los estamos mirando, los estamos catalogando y nos estamos comparando con ellos. Si nos gusta cantar, vamos a encontrarnos con algunos que cantan mejor que nosotros. Si nos gusta predicar, escríbalo, se va a encontrar con algunos que predican mejor que usted. Si somos maestros bíblicos, vamos a encontrarnos con unos que enseñan con mucha profundidad, con más profundidad que nosotros. Y el problema con eso es que a alguna gente eso le molesta. Y le molesta porque no entendemos que nosotros no vinimos a la tierra a competir, que el Señor nos escoge, nos llama, nos prepara, nos da talentos y por eso algunos cantan como ángeles. Y los que no tienen talentos de cantar, pues no cantan como ángeles y cuando ellos cantan uno dice, uy, Dios mío, uno gruñe, ¿verdad? Porque no tienen oído musical. Y hay unos que tocan unos instrumentos que son, bueno, unos virtuosos. Y hay unos que predican que uno dice, ay, Dios mío, ¿cuándo terminará? Porque uno no los aguanta. Pero hay personas que usted las oye predicar y si quisiera estar 3 horas, lo puedo escuchar durante 4 horas y no me duermo. Bueno, esos son los talentos que Dios le da a la gente. A uno le da 5 talentos, a otro le da 3 talentos, a otro le da 2, a otro le da 1. Y Dios hace eso porque Él conoce a quien le da 5, a quien le da 2 y a quien le da 3. O sea, si yo no sé cantar, Dios no me va a poner a mí a dirigir el coro de la iglesia ni a cantar un solo, porque yo no tengo derecho a torturar a la gente. Y eso sí, cuando Dios me da a mí un talento, Él me va a pedir cuenta por eso que me dio. Es decir, yo tengo que entender quién soy. ¿Yo soy Néstor Blanco o soy Billy Graham? ¿Soy Néstor Blanco o soy Gigi Ávila? ¿Soy Néstor Blanco o soy Ezequiel Molina Rosario? Tengo que estar claro. Tengo que estar claro. ¿Por qué? Porque unos van a estar un poco más arriba que otros. ¿Por qué? Porque la vida es así. Porque el ministerio es así. Porque hay gente en la iglesia que nadie los va a conocer, nadie conoce lo que hacen, pero en el reino de los cielos van a tener un premio porque nadie sabía lo que hacían. Porque lo que hacían no era notorio y público. Y yo le doy gracias a Dios por muchas personas en la iglesia que sostienen nuestros ministerios con sus oraciones y nadie lo sabe. Y cualquiera diría, no, ese es un hermanito, ni siquiera sabemos el nombre. Pero el Señor sabe que ese hermanito es una columna, por ejemplo, de oración o de intercesión. Entonces, cuando nosotros nos comparamos con los demás, nos vamos a dar cuenta que no estamos en el primer lugar. Y cuando usted se dé cuenta de que no está en el primer lugar, no se angustie por eso. No se angustie por eso. Es más, le voy a decir algo, escríbalo. Siempre va a encontrar uno mejor que usted. No se angustie por eso. Si el Señor lo llamó a cuidar la puerta y a repartir los boletines y a sentar a la gente que llega, dele gracias al Señor. Porque eso es un ministerio. Y usted está empujando el barco del reino de Dios. Si usted ha sido llamado para ser un ministro ordenado y un pastor de una mega iglesia, gloria a Dios por eso. Pero obviamente usted pasó por un proceso, porque usted va a encontrar en la Biblia a un Moisés y a un Josué, que estaba siempre en segundo plano, allí, no aquí, sino aquí. Pero llegó el momento en que Dios quitó a Moisés, porque ya se le va acabado su tiempo, y Josué hizo así, ¡tarac! ¿Se da cuenta? Un Elías y un Eliseo, un Pablo y un Timoteo.
Un Jesús de Nazaret y después los discípulos que empezaron a hacer cosas que Cristo hacía. Ese es el problema del nuestro. Tenemos relaciones con las personas. A veces las personas nos caen mal. A veces le caemos mal a una persona. Los seres humanos somos así. El problema con el nuestro, del Padre nuestro, es que un cristiano tiene que resolver eso. Y en la resolución de eso nos vamos a encontrar con que la palabra de Dios tiene mucho que decir. Por ejemplo, Cristo dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿te das cuenta? O sea, si vienes a traer tu ofrenda al altar, o sea que vienes a orar, a ayunar, a tocar un instrumento, a predicar, a enseñar, a aconsejar, a ministrar, lo que sea. Todas las ofrendas que los cristianos traemos hoy al altar. Es decir, todos aquellos talentos con los cuales le servimos al Señor. Si traes tu ofrenda al altar y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, sí que hay una estructura rota, que no fluye, que no lo puedes mirar a la cara, que no te puede mirar a la cara, que lo rehuyes, que te sales por otra puerta, porque tú dijiste algo de él, porque él dijo algo de ti y eso te molesta. Pero estás allí tomando la cena del Señor, ofrendando, cantando, dirigiendo, ministrando en la iglesia, dice Cristo. Si te ocurre eso, oiga lo que dice Cristo, deja allí tu ofrenda. Y es impresionante porque el verbo deja está en modo imperativo, una orden. Lo que Cristo está diciendo, si se rompió la comunión por alguna razón con otra persona, lo cual es muy normal en la iglesia, el servicio que estás haciendo no funciona. Hay una interrupción. Deja la ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Es decir, si alguien habló mal de mí y me hizo daño y yo estoy molesto por eso y no lo miro, no lo quiero perdonar, cuando se acerca miro para otro lado, tengo rabia. El Señor me dice, deja tu ofrenda. Fíjate, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Pero ¿cómo me voy a reconciliar si él es el que tuvo la culpa? Bueno, justamente por eso. Cristo te haría la pregunta, ¿quién pecó? ¿Tú o yo? ¿Quién fue el que cayó de la gracia? ¿Quién fue el que ofendió a Dios? ¿Tú o yo? Bueno, yo, Señor. Bueno, pero el que pagó fui yo. O sea, estamos entrando al reino de Dios y somos salvos de la condenación eterna porque alguien inocente se humilló. Nosotros no podíamos, no teníamos posibilidad, ya estábamos caídos, estábamos muertos sin Dios y sin esperanza. Y alguien que no era culpable, que no había pecado, vino, vivió como nosotros, fue tentado como nosotros, murió en inocencia y por eso nos salva. ¿Por qué nosotros somos tan reacios para acercarnos a quien nos ofendió? Y al pedirle perdón provocamos en él el arrepentimiento. Por eso dice la palabra de Dios, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque haciendo estos, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, cuando tú como individuo inocente te acercas al que te ofendió y le pides perdón, ¿qué estás haciendo? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? La expresión de Mateo dicho que él dice, subirás los colores a la cara, los ruborizarás. Es decir, si tú le pides perdón a una persona que te ha ofendido, eso debe provocar rubor en la persona. Pero bueno, si yo lo ofendí, yo soy el que tengo que pedir perdón, él me viene a pedir perdón por amor de Dios. Entonces, esa actitud de humildad tuya lleva a la persona o debe llevar a la persona al arrepentimiento. Eso es lo que significa esa palabrita que está ahí nuestro. No es para decir, para un momentico, cuidado con eso, párese allí. Cuando usted esté en la presencia del Señor orando,
después que usted resuelva lo del Padre, tiene que entrarle al nuestro. ¿Cuántas relaciones están rotas? ¿Con quién? Con quien sea. Con la gente de la iglesia, con tus familiares, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con quien sea. Siempre que una relación está rota, si yo mantengo una relación horizontal rota con otra persona, mi comunión vertical con Dios también está rota. Porque si yo no puedo perdonar a quien me ofende, Dios tampoco me puede perdonar a mí. Ese es el problema del Padre Nuestro. Y todas esas consideraciones teológicas están en la palabra nuestra. Por eso es que nosotros tenemos que ser supremamente cuidadosos y estudiosos de esta oración. Padre Nuestro. Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con el nuestro? Bueno, miren, hay situaciones tan dolorosas con la gente que nos ofende y con la gente que ofendimos, que nos da hasta rabia acordarnos de la persona. Hay gente que dice, es que le tengo tanta rabia que siento hasta la boca amarga. Tengo tanta rabia por esa persona que cuando lo veo en la calle yo me mudo para la otra acera. Ajá. Y entonces queremos tener comunión con el Padre, sí, olvidándonos que el papá de nosotros es el mismo papá de él o de ella, lo cual significa que él o ella y yo somos nada más y nada menos que hermanos. Entonces, esto no se resuelve de la noche a la mañana, no se resuelve haciendo un ejercicio intelectual, esto se resuelve orando. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando usted tenga un conflicto con una persona, yo sé que no es que, mire, vaya y pídele perdón, porque usted le puede pedir perdón con la boca. Hermano, perdóneme. No, no, no es así. El perdón es mucho más que perdóneme con la boca. Con la boca usted puede hacer lo que quiera. El problema es el corazón. Y a Dios no lo podemos engañar. Entonces usted tiene que orarle al Señor por esa persona y decirle al Señor lo que usted siente. Señor, mira, la verdad es que yo a esa persona le tengo rabia. Señor, la verdad es que yo a esa persona no la quiero ni ver. Usted tiene que confesarle a Dios lo que siente. Porque el pecado usted no lo puede explicar. Los pecados no se explican, los pecados se confiesan. Usted no lo puede decir, bueno, Señor, es que él me ofendió tanto que tú comprenderás que por eso es que yo le tengo rabia. No, hijo, no me expliques eso. Sencillamente perdónalo, como yo te perdoné. Perdonar es pasar por alto. No es olvidar, es pasar por alto la ofensa. Así como yo pasé por alto todas las ofensas que tú me hiciste y estoy dispuesto a pasar por alto todas las ofensas mientras tú estés vivo, tú tienes que estar dispuesto a perdonar, a pasar por alto todas las ofensas que la gente te haga. Como eso no es fácil, porque eso es contrario a nuestra naturaleza humana, entonces para eso es la oración. Póngalo a Dios en oración, póngaselo al Señor en oración. Señor, te pido por fulano. Tú sabes lo que me hizo, Señor, me ofendió, me arruinó la vida y yo no le he podido perdonar, le tengo rabia, cuando me acuerdo de él no tengo paz, pero lo pongo en tu presencia y lo traigo a la presencia del Señor y lo pone en la presencia todos los días y lo trae y lo trae y lo trae a la presencia del Señor y usted descubrirá un día, se asombrará que un día esa rabia desapareció porque se hizo el milagro y usted se puede acercar a esa persona a perdonarlo, a pedirle perdón con absoluta paz. Pero eso hay que ponerlo en oración. Bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Vamos a trabajar con esas dos palabras, con la palabra Padre y con la palabra Nuestro. No le tengas miedo a Dios. Y ten en cuenta que el Dios tuyo y el Padre tuyo es Padre de todas las personas que te han hecho daño y a quien tú posiblemente le has hecho daño.